¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una emisión más del programa No Somos Cifras, que se difunde todos los fines de semana por Televisión Universitaria, una producción de la carrera de Comunicación Social y la unidad de producción audiovisual de esta superior casa de estudios. El día de hoy analizamos la producción de programas o revistas informativas en idioma originario. Y arrancamos el programa con el primer sondeo. Nos preguntamos, ¿usted ha visto, ha escuchado o ha visto alguna vez algún programa en idioma originario? Escuchemos. Hasta el momento en televisión no, en radio sí he escuchado muchas, en televisión ninguno. Claro, en el canal 7 generalmente pasan noticieros con esa clase de idiomas, el quechua. También creo que en los canales populares, en donde salen esos programas, esos videoclips de las cholitas, creo, hablan en quechua, para que la mayoría de las personas originarias puedan entenderlo. Si no me equivoco, en el canal 4 y en el canal 7 cada mañana salen noticieros en el quechua. No, ninguno. Luego de haber visto este sondeo, vemos claramente algunos que sí han visto, conocen y algunos que no han visto hasta el momento una producción en idioma original. Pero ahora queremos escuchar a profesionales una visión académica, para que nos hagan una relación también con la parte legal, la constitución política del Estado y lo que nos dice respecto a este punto. Queremos ver la importancia o no de producir este tipo de materiales audiovisuales o radiales en idiomas originarios. Escuchemos. A ver, lo primero que podría decir que ese artículo, digamos, engloba muchas cosas cuando dice pluricultural, multiétnico, multilingüe, etcétera. Implica toda la estructura social que tiene Bolivia, sus variedades, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es el idioma. Y en este caso ustedes me están preguntando un poco por la variante programa televisión. Bueno, lo primero que diría que me parece muy acertado incluir estas variantes lingüísticas, culturales, etcétera, pero lo que creo que está faltando es la aplicación de políticas más concretas que lleven a la aplicación, a la operativización de este enunciado. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa está en tratamiento, no sé cuánto tiempo ya está, es la Ley de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que sería una ley que dice que la sociedad en Bolivia debe favorecer la comunicación en todos los idiomas nativos, como estaba haciendo mención al inicio, ¿no? En una institución pública, de acuerdo a la región, debiera haber necesariamente información sonoro, visual, escrito en idiomas nativos. Al menos implica esa obligatoriedad de esta ley que todavía no ha sido promulgada. Entonces, como no hay una ley concreta que vaya operatizando o formalizando este enunciado, entonces la sociedad en general, las instituciones públicas y en este caso los medios, sobre todo privados, no están dando en la práctica ese valor a los idiomas, ¿no? Si bien hay alguno que otro programa, sobre todo en el ámbito urbano, no es lo que se espera, no es lo suficiente para completar este enunciado que es muy profundo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que por un lado falta la concreción de algunas normas más operativas que lleven en vigencia, pero también no debiera esperarse solo la ley, ¿no? También debiera haber una conciencia social de la empresa medio y los otros espacios que puedan aplicar de a poco, incorporar en su práctica cotidiana esta dimensión multi de Bolivia. Sí, la inclusión lingüística es un espacio, una forma de incluir a otros sectores de la sociedad, que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino en el fondo maneja toda una lógica de vida, una lógica de visión que pueda ayudar a compartir la visión, por ejemplo, quechua, la visión aymara, guaraní, etcétera. No es solo poner la lengua en un espacio público, o sea, detrás de la lengua hay visión de vida, como decía, visión política, forma de sentir, forma de ver la realidad, y probablemente nosotros al transmitir en otra lengua no comprendemos en la misma magnitud, ¿no? Entonces, uno primero estaríamos incluyendo y saliendo del espacio de la discriminación, ¿no? Un poco, volviéndolos más inclusivos.
Bien, estamos en este sector especial del programa No Somos Cifras, una parte de la entrevista, para tocar este tema sobre la producción de noticieros en idioma originario. Anacleto Moyo, quien también realiza un noticiero justamente en idioma quechua, nos va a comentar un poco. Bienvenido al programa. Agina Kashanari, tú que alguna patuna que Hayarina ¿por qué no saludarles en nuestro idioma? Entonces, por lo tanto, así son como hoy en día vemos ya nos han abierto algunos medios las puertas, ya sean canales televisivos o medios radiales que como podemos indicar. Hasta ahora no lo he visto todavía mucho en caso de prensa, pero ahí estamos llegando a nuestra gente, como quien diría. Bien, a la hora de analizar justamente la producción de revistas informativas o noticieros en quechua, en aymara, Anacleto, en tu caso podríamos ejemplificar, por ejemplo, tú llevas a la práctica la producción de un noticiero en quechua. Es así, hoy en día ya queriendo llegar desde donde venimos y con la gente que hay veces nos identificamos, quien diría, con la idioma, más que todo nos identificamos, es por eso llegamos a la gente quechua hablante, donde este último, la gente que bastante desde el campo hacia la ciudad, desde área rural hacia área urbano, cuando llegaron, entonces por eso nosotros de la teoría a la práctica queremos llegar desde las aulas de la carrera y hasta los medios queremos llegar con estos noticieros informativos que se hacían, como decía, más que todo este último estoy en los radios. Sin lugar a dudas, esto tiene que ver como parte del derecho a la información y el acceso a la información, que las personas también puedan recibir aquellas noticias en su idioma, en su lengua, en quechua, en aymara podríamos decir, porque no solamente en el departamento de Cochabamba se habla quechua, Anacleto. Es así, en varios departamentos de Bolivia se habla quechua, por ejemplo, hasta yo no sabía que se hablaba en La Paz. Una de las provincias, Franz Tamayo, por ejemplo, más quechua hablantes están en Apolo, una de las provincias, más se identifican con parte de vecinos países, tienen ese acento, pero hay, por ejemplo, el caso de Cochabamba, el caso de Chuquisaca, el caso de Oruro, hay varios departamentos que hablan quechua, pero a pesar que tienen cada lugar, cada sector sus propios acentos, pero es quechua, es por eso en Valle Alto, Valle Bajo tienen ciertas distinciones, pero son quechua hablantes, es por eso llegamos con este idioma, no solo quechua, también otros idiomas como mencionabas, que nos caracterizan de cierta manera. Bien, Anacleto, entonces cuando estamos analizando justamente la producción de revistas informativas o noticieros en idiomas originarios, también es importante resaltar la importancia hoy en día que tiene la coyuntura actual. Tenemos que resaltar que el fenómeno migratorio también ha involucrado que muchas familias vengan del campo a la ciudad y estas personas son quienes hablan quechua. Y estas personas necesitan que se les llegue con la información en su idioma. ¿Cuán importante es esto? Es muy importante. El caso, un ejemplo para comenzar, cuando uno habla en ciertos términos en español, por ejemplo, el caso de internet, cuando hablas con una persona quechua hablante de internet, pero no llega a entender en realidad qué quiere decir, entonces cuando le tratas de hacer conocer con algunos ejemplos, es muy importante. No solo eso, hay muchos casos hay muchos temas para tocar. Por ejemplo, este último, cuánta gente cuando viene a la ciudad quieren adoptar algunas cosas, digamos en caso de música, pero en realidad no llegan a entender dónde van con esto. Es por eso es muy importante llegar a la gente quechua hablante para descifrar todo aquello, para hacerle entenderle, en pocas palabras decirle con lenguas sencillas en quechua, así tratar de llegar a la gente quechua hablante. En la zona sur de nuestro departamento de Cochabamba, sin lugar a dudas podemos encontrar muchas familias que vienen de otros departamentos, de Oruro, de La Paz. Tenemos totalmente OTBs completas que están conformados por departamentos como Oruro, La Paz, Potosí, que vienen de las zonas mineras y son estas personas a quienes también buscan información en su idioma. Si nosotros vamos y conversamos con ellos, Anacleto, con seguridad nos vamos a encontrar con muchas personas que nos van a hablar en quechua, ¿cierto? Es así, es por eso, como digo, varias migrantes, diría, que se identifican con este idioma, ¿no? Se sienten uno de ellos que son parte ya en un medio. Cuando llego a hablar en un canal o ya sea en un medio radial, o ya ellos se sienten que son parte ya de este contexto, o están participando de alguna manera, o representan ya, es por eso son
muy importante para ellos, para la gente quechua hablante, llegar a través de estos medios porque ellos algunas veces se distingue todavía bastante con la gente de área urbana. Es por eso muy importante para esta clase de gente. Y como comunicadores, sin lugar a dudas, tenemos el reto de por lo menos ser bilingües, de poder comunicarnos con todas estas personas. Si no vamos muy lejos, aquí al Valle Alto, Clisa, Punata, Tolata, todavía estos sectores también, obviamente en el Valle Bajo, sin lugar a dudas vamos a ver algunos medios, algunos canales comunitarios que van realizando programas en este idioma, para que las personas se sientan tomadas en cuenta, ¿cierto? Es importante dar ese sentimiento a todas las personas que son parte de nuestra sociedad. Es así, es muy importante que los medios de comunicación tomen en cuenta ya en este idioma, a pesar que ya hay algunos de los que puedo mencionar, Canal 7, Red ATV y algunos medios radiales que siempre han estado, el caso de Pío 12, el caso de Radio Cepra, el caso de CEPJA, este último estoy queriendo entrar en Radio Fides y otros medios más, pero a pesar que no son tan formales, pero están tratando de formalizar en este idioma, ya sean en informativos, algunas revistas, ya sean en los medios radiales como en televisivos también. Anacleto, estamos analizando justamente este tema de la coyuntura comunicacional. Ahora, tú vienes de Arque. Comentaros un poco el panorama, la situación allá. ¿Existe producción de noticieros o de programas televisivos, radiales en idiomas originarios? ¿Cuál es el panorama? Allá solo existe producción de papa, no hay más allá de ir contar allá, ¿no? Es muy distinto estar en área rural y trasladarse desde allá, llegar a otro contexto, ambientarse con la gente de la ciudad, ser parte de estudiante de la universidad, es muy distinto. Yo no he pensado, ni mis sueños estar aquí en la universidad, porque yo he salido de una familia, como quien diría, pobre, porque allá yo he salido en educación alternativa, yo me he costeado mis estudios, yo gracias a Dios he tenido que costearme trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? En una educación alternativa. Y luego, gracias a Dios, conocer a nueva gente y tal vez pensar, pues, porque simplemente a ese centro donde estaba llegaba gente extranjera y me trajeron otra idea. Por ejemplo, yo he tenido la idea de estudiar comunicación. En una oportunidad trabajé con los salesianos y ellos tenían el radio Don Bosco y fuimos a la antena y trabajamos un poco. Desde esa vez tengo la idea de estudiar la comunicación, ¿no? Pero allá con producir informativo no existe. El único radio que escuchábamos, Radio Pío 12, que llegaba en AM, y Radio Cosmos algunas veces al cerro. Y desde ahí he tenido la idea de estudiar comunicación, ¿no? Y la importancia que tiene el producir este tipo de materiales o espacios comunicacionales en idiomas originarios, tal vez surge también por eso, porque tú vienes de Arque, lugar donde no existe mucha producción audiovisual, pero también valoras eso, que se produzca en idiomas originarios. Es verdad, es muy importante porque en algunas ocasiones la gente llega a recibir información, pero no logra entender tal como es. En algunos casos mi papá me decía, tú entiendes, tú estás estudiando, pero dime, pero no lograbas entender tal como te estaba llegando la información. Es por eso yo llegar hacia gente quechua hablante en lenguajes más sencillos. Yo digo, simplemente algunas veces hago noticia, pero lo que sale en castellano, tratar de masticar, ¿no? Y llegar con lo que lleguen a entender lo que está diciendo, las ideologías que manejan algunos medios, porque no siempre el radio que salga escuchan allá, no distinguen tanto los medios con qué ideología todo está saliendo. Entonces por eso llegar con esto a mi gente, a la gente que realmente necesita todavía entenderlo, explicarlo, es por eso yo siempre voy a hacer en quechua y trato de hacer en quechua. Algo importante en la parte final de esta entrevista, tú mencionabas que muchas personas pueden pensar que es importante producir programas en lenguajes originarios porque actualmente el movimiento al socialismo está en el gobierno, pero creo que no tenemos que entender de esa manera. Es así, no, la gente quechua hablante, la gente clase obrera, trabajadora, qué sé yo, pero no tiene que mezclar cuestión políticas, nada de eso, sino necesita todavía, más allá de que dice, yo soy quechua hablante, yo soy un provinciano, es un ejemplo nomás, no tratar de contradecir al gobierno, sino simplemente decir la verdad. Esa es la filosofía de los medios, a pesar. Entonces, este último, cero alfabetización, pero en realidad cuando llegas a las provincias de donde vienes no hay eso. Entonces por eso algunos medios, radios mineros han nacido con educación
alternativa, qué sé yo, para alfabetizar. Entonces todavía falta eso, es por eso yo quisiera llegar, es por eso yo veo que es importante los medios, ya sean radiales o otros medios. Por ejemplo, cuando voy al canal, ahí envían mensajes porque ahí se ve que hay quechua hablante, entonces necesitan de los quechua hablantes para llegar a los medios. Gracias, Anacleto, por ser parte de este espacio en el programa No Somos Cifras. Muchas gracias, agradecerle a todos. Nispapone no haga caimanta carunchacaposa, hatuna paiguite chargochi munani tukuy pesconachos que hay pantalla chica, ajinatas otichan castellano rimaipi, no haga sumas manta pachichas que cani, hatukuy hatun napaigus que gangicha, jipan okichi gama chakachasun, no gawanka, tataya chacha. Kajina kachan, jipan okichi gama kachun. Bien, y nosotros continuamos con más aquí en su programa No Somos Cifras. ¿Será que no valoramos todavía estos idiomas originarios? ¿Será que los medios de información o medios de difusión no lo ven tan importante el hecho de producir y difundir contenido informativo en idiomas originarios? ¿O será que existen empresas que no quieren apoyar este tipo de producciones? Pues a continuación queremos escuchar la opinión de profesionales y de personas quienes opinan respecto a este punto. Bueno, yo creo que hay varios factores, a ver, nombraré unos 2 o 3. Una decía al principio que tal vez la falta de una normativa más concreta que obligue a los medios a incluir parte de la programación en idiomas nativos, digamos, ¿no? Dependiendo de la región, por un lado, pero creo que en el fondo también es que los medios, sobre todo privados y grandes cadenas, como tú lo dices, no han incorporado en su práctica empresarial de medio esta dimensión en su totalidad de lo multiétnico, multilingüe, todavía no se ve muy bien reflejado. Tú dabas 2 ejemplos, son de programas informativos de media hora y en horario de 6 de la mañana, digamos, ¿no? Son horarios muy especiales. A mí se me ocurre que, por ejemplo, los noticieros en Z deberían tener un pequeño segmento, por ejemplo, en quechua, que les haga un resumen de las notas más importantes del día, ¿no? Como hay sección deportes, sección farándula, creo que podría ser un buen inicio, no siempre esperar la madrugada, o igual en programas de informativos o de revista, de algún tipo de programación que pueda ser muy dirigida a este público, ¿no? Y creo que es eso por un lado. Yo creo también es un poco la parte comercial, ¿no? Probablemente la parte comercial, no, por las relaciones publicitarias que tienen con las distintas empresas, priorizan el idioma castellano como un foco, un público mayormente consumidor. Si bien hay gente que habla lengua nativa, también habla la lengua castellana, entonces priorizan más en la lengua castellana para llegar a este público. También supongo que viene un poco por ahí este elemento de no incorporar mucho más al quechua. Como te decía al inicio, creo que solo está en el formato informativo, pero creo que se podría explorar más en televisión. En radio creo que está un poco más avanzada la cosa, pero en televisión yo diría es un asunto pendiente todavía. De esta manera ponemos a punto final a una emisión más de su programa No Somos Cifras, agradeciendo como siempre a la unidad de producción audiovisual de la Carrera de Comunicación Social. También ustedes nos pueden seguir, pueden ver estos videos en nuestra página en la internet, en nuestra página en el Facebook. Usted simplemente coloca No Somos Cifras y por supuesto usted va a todas las ediciones anteriores del programa No Somos Cifras. Gracias por la atención dispensada, les encuentro el próximo fin de semana. Permiso.